Bueno, muy buenos días para todas y todos. Damos inicio en el marco del Seminario de Estudios de África, cuarta edición. El seminario que está titulado de alguna manera y orientado bajo el título 1975, el final de los colonialismos ibéricos en África, la descolonización portuguesa y el abandono español del Sáhara Occidental. En este contexto, el seminario, y sobre esto va a hablar el profesor Juan Ignacio Castien, un poco explicando las características, pero sesionaremos desde hoy día, 23 de junio, hasta el 25 de junio. 26. Perdón. Es que acá no me dice esto. Hasta el 26. Y en esta ocasión vamos a presentar la primera mesa redonda, en la cual va a hablar Juan Ignacio Castien, maestro de la Universidad Complutense de Madrid, con el título de... La cámara está cogiendo justo hasta aquí. A ver si no sé de aquí para allá. El título de su presentación va a ser precisamente presentación del seminario, una comparativa entre los colonialismos español y portugués en África. En una segunda instancia contaremos con el profesor Ignacio Fuentes Cobo del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el cual nos compartirá su ponencia titulada Análisis de la presentación española Análisis de la presencia española en el Sáhara Occidental 1884-1976. Bueno, a continuación le damos la palabra a Juan Ignacio, el anfitrión de la casa. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a los presentes y tras esa visita que hemos realizado a nuestra sede y a nuestros fondos bibliográficos, pues ya comenzamos propiamente el seminario y hemos considerado que lo más apropiado era justamente comenzar con una sesión introductoria que nos proporcionara un marco general, una perspectiva global, para luego allí ir pudiendo encajar las distintas contribuciones más particulares, ¿no? En ese sentido, pues voy a repetir y voy a desarrollar también algunas de las ideas que ya he adelantado antes en la inauguración. Este es el cuarto seminario de estudios africanos que celebramos de una serie que comenzamos en el año 2022. Entonces, durante los años 2022, 2023 y 2024, este seminario ha estado ocupado por el coloquio que estaba financiado a cargo del proyecto Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, financiado por la Agencia Española de Investigación. Este proyecto ha concluido en diciembre de 2024 y tenemos que decir que ha sido muy bien valorado por los evaluadores de la agencia, ¿no? De lo cual nos sentimos enormemente satisfechos, ¿no? Realmente se ha hecho un trabajo, yo creo que bastante intenso. Y pues todo eso ha dado lugar a una serie de publicaciones, especialmente el libro colectivo en 2 volúmenes publicado por la editorial Bellaterra, ¿no? Pero justamente los evaluadores nos hicieron en su momento unas sugerencias que nos parecieron muy interesantes, ¿no? Que valorando nuestro trabajo, insistieron en que convendría intensificar las relaciones con otros grupos de investigación y sobre todo la internacionalización del proyecto. Esto nos pareció bien y entonces para el siguiente proyecto que hemos presentado y que esperamos que se apruebe, ¿no? Somos bastante optimistas, aunque ya sabemos que nunca se sabe, ¿no? Pues que es justamente, lleva por título El imperialismo africano de las 2 dictaduras ibéricas, ¿no? Que son la dictadura franquista en España y la dictadura salazarista, caetanista
en Portugal. Este proyecto, que si se aprueba comprendería los años 2026, 2027 y 2028, pues tiene como objetivo desarrollar y consolidar el trabajo que ya se ha realizado previamente, pero también darle una mayor amplitud, una mayor perspectiva. El proyecto anterior, pues que había sido precedido por otros proyectos previos que habían sido realizados en el marco de la UNED, bajo el magisterio de Juan Aranzadi, que ya está jubilado, pues se habían centrado en el colonialismo español, en distintas facetas, distintas dimensiones del colonialismo español en África. Ahora queremos seguir trabajando el colonialismo español en África, pero justamente hemos decidido ampliarlo y empezar a realizar un estudio comparativo con el colonialismo portugués en África, ¿no? Teniendo en cuenta que esta comparación, como luego ya trataré de argumentar, puede ser de un enorme interés, en primer lugar, porque hay pocos estudios comparativos al respecto, y en segundo lugar, porque, bueno, España y Portugal son dos países vecinos, dos países que tienen muchísimo en común, con unas relaciones históricas intensas, aunque no siempre bien avenidas, como ocurre con los vecinos, ¿no? Para eso son vecinos, justamente, ¿no? Y con dos experiencias coloniales que, como iremos viendo, tienen algunos puntos en común que son muy interesantes, pero también tienen algunas diferencias significativas, lo cual, de cara a cualquier investigación de carácter comparativo, pues iba a resultar de un enorme interés, ¿no? Entonces, justamente, decidimos poner en marcha este proyecto, del cual justamente el seminario que celebramos en esta semana viene a ser como una especie de prólogo, ¿no? Viene a ser como una especie de transición entre los seminarios previos que estuvieron financiados por la Agencia Estatal de Investigación y los seminarios que esperemos que a partir del 2026 también se realicen en el marco de este proyecto. Entonces, este seminario viene a ser como una especie de eslabón de transición y yo creo que nos puede resultar de un enorme interés. Una vez que ya tomamos la decisión de poner en marcha este proyecto, pues bueno, se contó con la colaboración, evidentemente, de Enrique Bengochea Tirado, que es un profesor de la Universidad de Valencia, que ya había participado en el proyecto anterior con muy buenos resultados. También porque el anterior investigador principal del proyecto, que era Gonzalo Álvarez Chillida, que ya mañana se incorpora, porque hoy estaba de médicos, ¿no? Se acaba de jubilar, ya que, bueno, sigue él al pie del cañón, pero ya no podía figurar a efectos administrativos como investigador principal. Entonces hemos establecido una nueva estructura de mando, por decirlo así, que es, bueno, yo estoy de investigador principal 1 y Enrique Bengochea está de investigador principal 2. Había que formar dos equipos, un equipo para el colonialismo español y otro para el colonialismo portugués. Para el colonialismo español no hubo mayor dificultad porque ya, como consecuencia de los anteriores proyectos, contábamos con un abanico amplísimo de investigadores muy diversos que habían dado sobradas pruebas de su valía, ¿no? Con contribuciones, yo creo que de gran calidad, y con los cuales además manteníamos una relación personal muy fluida, ¿no? Entonces, casi el problema no fue buscar gente, sino seleccionar, ¿no? Seleccionar quién entraba y quién, lamentablemente, pues no podía entrar. Y lo que sí ya fue más complicado fue, de primeras, montar el equipo dedicado al estudio del colonialismo portugués. Aquí hemos podido contar con varias personas. Una de ellas, pues evidentemente, ha sido Fernando Barbosa, que es también profesor en el Departamento de Antropología. Él es además de origen caboverdiano y angoleño, ¿no? Es una persona que sigue muy comprometida con la realidad africana, que además es una conexión estupenda con el mundo académico portugués. Hemos contado también con dos estupendos compañeros de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, como son Diego Bufa y María José Becerra. Pero aparte, para montar el equipo portugués, tuvimos la enorme suerte de contactar con Adolfo Cueto, que es un académico español, pero totalmente ya integrado en el mundo portugués. Él ha sido, bueno, y es profesor de la Universidad Nueva de Lisboa, ahora mismo también está de profesor en Angola, y él justamente pues intervendrá esta tarde a través de vía online.
y es, bueno, pues es una persona que nos ha ayudado muchísimo a formar todo este equipo portugués, ¿no? Ahora tenemos un equipo de unas 20 personas, es de nuevo un equipo enormemente multidisciplinar, donde tenemos pues antropólogos, sociólogos, especialistas en estudios culturales, internacionalistas, historiadores, etcétera, ¿no? Es justamente un poco continuando con el trabajo que hemos realizado previamente, pero sí hemos decidido hacer también algunos cambios con respecto al proyecto anterior, ¿no? No solamente hemos buscado una mayor internacionalización, sino también una mayor coherencia interna. La razón es que, sobre todo en el principal producto del proyecto anterior, que fue este libro en 2 volúmenes editado por Bellaterra, del cual estamos muy satisfechos porque consideramos que ha habido contribuciones de un enorme valor. Sin embargo, no dejaba, como suele ocurrir muchas veces en los volúmenes colectivos, de tener un cierto carácter disperso. Había muchas contribuciones de gran valor, pero a veces no había claras conexiones entre unas y otras, ¿no? Había un poco esta mezcla entre una visión un poco dispersa y una visión un poco caleidoscópica, que también es de un enorme interés y atractivo porque nos muestra la complejidad de cualquier campo y su enorme riqueza y la posibilidad que hay siempre de mirarlo desde distintas perspectivas, pero tampoco queríamos abusar de ese modelo, ¿no? Y entonces decidimos intentar construir algo más articulado que nos permitiera, a través de las distintas contribuciones, dar una visión más de conjunto de lo que queríamos estudiar, ¿no? Lo cual nos exige, por otra parte, a los investigadores principal un trabajo muchísimo más intenso de coordinación permanente entre los miembros de los 2 equipos. Entonces, hemos, en principio, hecho una división en 3 ejes, y con 3 ejes cada uno para cada uno de los 2 países, de los 2 imperios, el español y el portugués, buscando siempre una interrelación, ¿no? Vamos a cubrir la etapa colonial, estudiando los aspectos socioeconómicos, los políticos, los culturales, lo mismo con la etapa de la descolonización, y luego nos interesa también la etapa de la poscolonia, ¿no? Que llega pues hasta el día de hoy, y con un tema que evidentemente hoy en día está muy, muy de moda, que es el de las memorias históricas, ¿no? En este caso, tanto las memorias de los colonos, de los colonizadores, como de los colonizados, sabiendo que ambas memorias son enormemente plurales, son muchas veces contradictorias, son contrapuestas, todo lo cual le da una enorme riqueza justamente al estudio de las memorias, ¿no? Entonces, justamente este sistema más de plantilla que hemos establecido ahora para el proyecto, creemos que va a ser muy interesante también para no dejarnos huecos, para no dejar lagunas y de una manera o de otra poder cubrir los diferentes temas en los que estamos interesados. Es evidentemente un proyecto de una enorme ambición, pero bueno, tenemos 3 años por delante, tenemos un buen equipo, tenemos una experiencia muy positiva del anterior proyecto, o sea que pensamos que lo podemos realizar. Y ahora un poco, pues explicando más a fondo las características de lo que hemos ido haciendo, pues me interesa remarcar la importancia de que hayamos realizado un estudio de carácter comparativo. Realmente los grandes maestros del pensamiento sociológico, del pensamiento social, como Rousseau, como Durkheim, como Lévi-Strauss, ¿no? Todos ellos insistieron muchísimo en la importancia de la comparación, ¿no? La comparación justamente como un modo de localizar características fundamentales. Muchas veces cuando miramos algo, pues bueno, nos puede llamar la atención, pero sobre todo cuando comparamos una cosa con otra, es cuando realmente caemos en la cuenta de rasgos interesantes, ¿no? Esto me hace pensar un poco esa frase tan famosa de Voltaire, ¿no? Que decía que un francés que fuera a Inglaterra y pasar un tiempo en Inglaterra, pues bueno, aprendería algunas cosas sobre Inglaterra, sin duda, pero sobre todo aprendería mucho sobre Francia, ¿no? Esto es justamente lo que permite la comparación. La comparación te lleva a hacerte preguntas, a cuestionarte cosas y a pensar, a darte cuenta de que aquello que tú dabas casi como por sabido, por obvio, en lo cual nunca habías reflexionado y por lo tanto sobre lo cual nunca te habías preguntado, sin embargo, al constatar que no se da en otros casos, es lo que te hace preguntarte por el porqué, ¿no? Justamente la comparación es una forma muy útil de ayudarnos a hacernos preguntas, a plantearnos interrogantes, y cualquier actividad científica siempre parte de la perplejidad, de el hacerte preguntas y de superar
esa visión más de sentido común, en donde vives en un mundo de obviedades y entonces empezar a hacerte preguntas, a cuestionarte las cosas. Por eso es tan importante la comparación. Lo que pasa es que tampoco podemos empezar a comparar todo con todo, ¿no? Porque evidentemente eso no lleva a ningún lado, sino que realmente si comparamos cosas que son excesivamente parecidas, pues realmente no conseguimos muy gran cosa, y si comparamos cosas que son totalmente diferentes, como son tan diferentes, pues tampoco nos aporta demasiado. Por lo tanto, las comparaciones más fértiles en los distintos campos de la ciencia son siempre las que se llevan a cabo entre objetos que se parecen en parte, que tienen muchas cosas en común, pero que en parte son diferentes. Que es como justamente lo que nosotros pensamos que puede ocurrir con la experiencia colonial española comparada con la experiencia colonial portuguesa, ¿no? Aquí encontramos, evidentemente, convergencias, un fondo común, evidentemente, que permite la comparación, pero también algunas divergencias que yo creo que pueden ser de un enorme interés. Y en esta especie de intersección entre la convergencia y la divergencia es donde justamente podemos empezar a localizar puntos de interés que sea interesante explorarlos. A ver, digamos, qué conseguimos sacar de ahí, ¿no? Vamos a encontrar los huecos donde podemos un poco empezar a husmear, ¿no? Ese es justamente nuestro interés. Y entonces, pues esto yo creo que se ve bastante claro si hacemos una comparación rápida entre lo que serían las experiencias coloniales portuguesa y española, ¿no? Bueno, en primer lugar, son entre dos países vecinos muy parecidos en términos culturales, también en términos lingüísticos, y ambos, evidentemente, con una fortísima tradición católica, ¿no? Si algo ha caracterizado históricamente a España y a Portugal, pues es su condición de países católicos y además, en muchos casos, su adhesión a un catolicismo bastante conservador, ¿no? Y justamente lo que nos interesa, que es estudiar la experiencia colonial durante las épocas dictatoriales, esto se dio de una manera especialmente clara, porque tanto el franquismo como el salazarismo, caetanismo, fueron regímenes que hicieron de su adhesión a un catolicismo muy conservador, muy estricto, muy integrista, uno de sus señas de identidad. ¿Sabe? Y esto, evidentemente, no solamente se plasmó en las políticas que se dieron en las metrópolis, ¿no? Y de qué manera, sino que evidentemente también tuvo su proyección en las colonias. Es sabido, evidentemente, que todo colonialismo esgrime siempre una cierta justificación civilizatoria, ¿no? Como compensación por las terribles violencias que ejerce, ¿no? Y en el caso, evidentemente, ya de los viejos colonialismos ibéricos, ¿no? Como fue el colonialismo español en América y en Filipinas, o el colonialismo portugués, pues el componente de evangelización pues fue muy marcado, ¿no? No se trataba solamente de civilizar, sino de llevar el catolicismo, no solamente como religión, sino como cultura. O sea, conquistar era llevar la cruz, en el sentido más literal del término, y además teniendo en cuenta que es que el catolicismo se concebía como un elemento fundamental de la identidad nacional. Por lo tanto, españolizar o portuguesizar suponía catolicizar, ¿no? Valga la palabra, que es un poco aparatosa, pero bueno, cristianizar, podemos decir, ¿no? Bien. Pero aquí justamente todo esto nos puede ayudar entonces a entender mucho mejor las políticas que se desarrollan en las colonias, ¿no? Y que son un poco distintas de las que realizan otras potencias coloniales en África. Realmente en África, una vez que Alemania e Italia son eliminadas, pues quedan otras tres potencias coloniales, que son Reino Unido, Francia y Bélgica. Bélgica es evidentemente también un país católico, pero era una democracia, aunque bueno, el término democracia siempre en las colonias pues es un término un tanto virtual, ¿no? Como sabemos, ¿no? Y luego Francia era un país evidentemente de mayoría católica, pero era un país laico y donde con una parte de su élite política tenía unas relaciones bastante difíciles con la Iglesia Católica. Y esto se daba también en las colonias. Una serie de gobernadores coloniales y de administradores coloniales eran también gente laica y librepensadora que mantenían a menudo unas relaciones complicadas con las misiones católicas. En el caso del Reino Unido, pues era un país anglicano, de mayoría protestante, pero con minorías tanto de católicos como de protestantes inconformistas, ¿no? Protestantes fuera de la Iglesia anglicana, y es verdad que desarrolla una tradición más temprana de una cierta tolerancia religiosa. Entonces, bueno, pues aquí hay toda una serie de cuestiones que para investigar
la cuestión religiosa en las colonias, pues resulta de un enorme interés, ¿no? Y luego, claro, hay que decir que tanto españoles como portugueses no solamente colonizan a poblaciones que, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, son términos muy discutibles, pero para entendernos podríamos denominar animistas, ¿no? O seguidores de las religiones tradicionales africanas, sino que también colonizan a poblaciones musulmanas, ¿no? Como es el caso fundamentalmente de España. Aquí también también los portugueses se encuentran con minorías musulmanas en Guinea-Bissau, se encuentran con minorías musulmanas en Mozambique, aunque evidentemente no con la misma amplitud con la que se encuentran los españoles en sus diferentes colonias en el Magreb. Aquí hay una cuestión que es también de un enorme interés. España se define como país confesionalmente católico, salvo durante el corto interregno de la República, y lo hace aún en mayor medida durante el franquismo, ¿no? El franquismo es, ante todo, es un régimen católico o nacional católico. Sin embargo, se encuentra con que una parte de su población colonizada es musulmana y, además, siendo el colonialismo español un colonialismo débil, un colonialismo con pocos recursos, adopta con respecto al Islam una política, digamos, relativamente moderada, ¿no? De, digamos, no evangelizar, más o menos mantener un respeto hacia las instituciones y hacia los dignatarios musulmanes, e incluso en ciertos momentos desarrolló una cierta política amigable, ¿no? Como pues a través de la subvención de la construcción de mezquitas, de oratorios, de escuelas coránicas, la subvención a las peregrinaciones a la Meca, etcétera, ¿no? Hay una cierta política, digamos, friendly, una cierta política amigable que contrasta, evidentemente, no solamente con esa fuerte identidad nacional basada en el catolicismo, sino con un hecho que es muy propio de España, que es en gran medida la identidad española se ha construido históricamente en gran medida frente al moro y frente al Islam. Y entonces, y evidentemente, pues España tiene una tradición histórica que ya todos conocemos al respecto. Y entonces, justamente, esto, sin embargo, da lugar a la paradoja en la experiencia colonial española de una actitud un poco diferente, ¿no? Lo cual es enormemente interesante estudiar cómo todo esto se justifica ideológicamente, ¿no? Y cómo hay que hacer toda una serie de encaje de bolillos, ¿no? También hay que decir una cosa, que es que realmente el modelo, digamos, más nacional católico es el de una sociedad regida en una gran medida por normas que son de origen religioso, ¿no? En este caso las católicas. Entonces, claro, desde el punto de vista de los ideólogos del nacionalcatolicismo, las sociedades musulmanas, en la medida en que estaban regidas también por una normativa de origen religioso, pues podían resultar relativamente más aceptables que las sociedades laicas, ¿no? Las sociedades laicas era evidentemente lo peor que podía haber, ¿no? El republicanismo laico era algo absolutamente odioso, mientras que este modelo de sociedad conservadora religiosa que ellos encuentran y en cierta manera recrean en las colonias magrebíes, pues aunque evidentemente imperfecto, ¿no? Porque no es la religión verdadera, ¿no? Pues se les puede parecer en cierta manera como más respetable, ¿no? Entonces, aquí hay toda una serie de cuestiones que son, otra vez, de un enorme interés, ¿no? Otro aspecto que es también de un enorme interés para nosotros es el hecho de que estamos estudiando dictaduras. Y además, dos dictaduras de derechas tardías. Porque, claro, el resto de dictaduras de derechas en Europa cae después del 45, ¿no? Evidentemente el Tercer Reich, la Italia de Mussolini, Croacia, Hungría, Rumanía, todo ese tipo de regímenes son aniquilados, son destruidos, pero hay dos supervivientes, que son la España franquista y el Portugal salazarista, que también, de una manera bastante hábil, porque saben insertarse dentro de lo que es el siguiente conflicto, la Guerra Fría, y hacer valer su anticomunismo visceral, y eso pues les permite insertarse en ese mundo occidental donde lo que ya predominan son evidentemente las democracias liberales, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues se mantienen durante 30 años más, hasta los años 70, disfrutando en muchos momentos de periodos de bastante estabilidad, ¿no? Lo cual es un hecho, pues, evidentemente notable, ¿no? La única excepción que hubo en Europa, pues, fue entre el año 67 y el 74, la dictadura de los coroneles griegos, pero que fue un régimen muy breve, como sabemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay evidentemente una excepcionalidad y, por lo tanto, hay un cruce que es muy interesante entre dictadura e imperio. Porque, claro, como estas dictaduras son enormemente longevas, ¿no?
y duran más de 4 décadas cada una de ellas, pues eso quiere decir que una gran parte de la historia colonial, tanto española como portuguesa, discurre bajo estas dictaduras. Y por lo tanto, una gran parte de la experiencia colonial está marcada por estos regímenes dictatoriales. Y a su vez, la experiencia colonial va a marcar a las dictaduras. Aquí nos encontramos otra vez una clara diferencia con las otras potencias coloniales que quedaban en África, como eran Bélgica, el Reino Unido y Francia, que eran democracias liberales, aunque, como he dicho siempre, lo de la democracia en las colonias pues es algo que se aplicaba más bien poquito, ¿no? Pero es cierto que sobre todo Francia y Gran Bretaña ya en los últimos años ponen en marcha una serie de experiencias de construcción de instituciones representativas, de celebración de elecciones, ¿no? Entonces hay una etapa que dura como unos 10-15 años de un pluralismo político controlado dentro de las propias colonias, ¿no? Que es lo que de cierta manera prepara la independencia, por más que en la inmensa mayoría de las antiguas colonias portuguesas, francesas, británicas y también en belgas, enseguida esa armazón democrático que se había dejado como legado del colonialismo caiga y sea enseguida reemplazado por regímenes de partido único, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero, en cambio, esa experiencia de democratización previa, pues prácticamente, obviamente, no se da en las colonias españolas y portuguesas, o se da en una medida muy, muy limitada en Guinea Ecuatorial, donde, curiosamente, sí se celebraron unas elecciones multipartidistas y limpias, cosa que no ocurría en España. En aquel momento pues se celebraron justamente en las colonias, y también, de cierta manera, en el Sáhara Occidental también hubo una cierta experiencia, aunque muy tardía, de intentar construir instituciones representativas, ¿no? Lo cual es bastante interesante para ver la diferencia entre lo que pasaba en la metrópoli y lo que pasaba en las colonias, ¿no? Que es algo enormemente paradójico, ¿no? Evidentemente, el hecho colonial es fundamental para las dos dictaduras, ¿no? Porque además ambas dictaduras tienen una ideología, digamos, regeneracionista, o sea, se justifican ideológicamente como acciones de regeneración de un país decadente, ¿no? Y de un poco de intento de devolución de la grandeza perdida. Y justamente, claro, una parte de esa grandeza perdida es el hecho colonial. Entonces, claro, el hecho colonial juega no solamente un papel económico y político en estas dictaduras, sino que juega un papel ideológico fundamental. O sea, es parte de la justificación de los regímenes. El que tenemos un imperio colonial muy potente en el caso portugués, mucho más discreto en el caso español, y ese imperio colonial nos da un lugar mejor, una posición más elevada en el concierto de las naciones, ¿no? Entre las grandes potencias. Y entonces, por lo tanto, es un elemento fundamental para toda nuestra construcción ideológica, ¿no? Por eso, justamente, claro, la renuncia al imperio, ¿no? En el caso de España, escalonada a lo largo de 20 años, y en el caso de Portugal, de una manera muy brusca, pues evidentemente también tiene unas consecuencias en el propio modelo de justificación ideológica, ¿no? Hay otro elemento que es fundamental como rasgo compartido por estas dos experiencias coloniales, que son experiencias coloniales por parte de países relativamente poco desarrollados dentro de lo que es Europa, ¿no? Mientras que Francia, Gran Bretaña y Bélgica son países muy desarrollados económicamente, ¿no? Son imperialismo, digamos, de ricos, ¿no? En el caso español y portugués, una especie de colonialismo de pobres, ¿no? Si se me permite la expresión, con muchos menos medios, evidentemente, y una capacidad de modelaje sobre las colonias muy inferior, ¿no? Lo cual, otra vez, también resulta muy interesante en términos comparativos. Al mismo tiempo, también, sobre todo en el caso portugués, el hecho colonial resulta fundamental para la creación de un mercado, ¿no? Y como espacio para la emigración masiva de portugueses a las colonias, ¿no? El caso español, como es mucho más pequeño, pues evidentemente esto también se da, pero en una medida mucho más limitada, ¿no? Y esto pues nos ayudaría a entender lo que quizás sería el cuarto factor en común, o la cuarta dimensión en común que tienen estas dos experiencias coloniales, que es una descolonización tardía. Eso es muy importante. La descolonización española, claro, termina en el año 75, ¿no? Justamente es en lo que trata ese seminario, de una manera, como ya sabemos, muy, muy tardía, ¿no?
Pero es verdad que se ha ido realizando de una manera escalonada. O sea, España se ha ido en el 56 del norte de Marruecos, del Protectorado Norte, y esto es muy interesante porque eso era realmente la perla del colonialismo africano español. Y pues, por varias razones, no solamente por su mayor amplitud, también porque someterlo había costado 30 años antes unas guerras terriblemente sangrientas, ¿no? Como sabemos, ¿no? Y también porque Marruecos había tenido un papel fundamental en la génesis del propio franquismo, ¿no? Evidentemente, toda la generación que luego gobernó España de militares, pues eran en gran medida los militares africanistas que se forjaron previamente en la guerra, tanto a nivel militar como a nivel ideológico, como ahí forjaron toda su ideología regeneracionista que 10 años después pues aplicaron sobre la propia metrópoli. Y evidentemente la victoria del franquismo, o sea, la victoria del bando franquista no se explica, evidentemente, si no se tiene en cuenta lo que es el papel jugado por la Legión y por los regulares, ¿no? En ese sentido, pues el protectorado de Marruecos tuvo un papel fundamental en la génesis del franquismo. Sin embargo, el franquismo, a pesar de ciertas ilusiones que en un momento albergó, pues no tuvo más remedio que retirarse de su zona en Marruecos una vez ya que Francia decidió irse, ¿no? O sea, Francia se va en marzo y España se tiene que ir en abril y no hay más. No hay. Pero aún así, de una manera bastante interesante, se aferra al sur, se aferra al IFNI y se aferra a lo que a Cabo Jubí, al protectorado sur. Y de hecho, bueno, pues esto da lugar a dos conflictos bélicos, ¿no? Lo que es la llamada guerra del IFNI y lo que es la operación Teide, con conflictos con muertos, evidentemente con un cierto número de bajas. Y España, 2 años después, en el 58, también se tiene que retirar de allí. Entonces ya solamente le va a quedar Sidi como localidad, porque la zona rural ya la ha perdido, le va a quedar Guinea Ecuatorial y le va a quedar el Sáhara. Y en el año 68 se produce la independencia de Guinea Ecuatorial y al año siguiente ya las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial se vuelven pésimas, desastrosas, ¿no? Como sabemos. En el año 69 España devuelve Sidi Ifni a Marruecos y ya solo queda en el año 75, ya de una manera cada vez más precaria, porque evidentemente el mundo se ha vuelto cada vez más hostil a la existencia de colonias europeas, ¿no? Y en África y en otros lugares, y donde se encuentra además con una contestación interna cada vez más fuerte, con una presión externa tanto por parte de las Naciones Unidas como por parte de sus vecinos cada vez mayor, que lleva justamente en el año 75 pues ya al abandono de una manera, pues como sabemos, muy atropellada y precipitada en el momento justamente en que además Franco está literalmente agonizando en la cama, ¿no? De eso ya nos hablará ahora mucho más en profundidad, pues Ignacio Fuentecobo. El caso portugués es un poco diferente, porque es verdad que en el año 75 también termina el colonialismo portugués, pero termina de golpe. O sea, Portugal, al contrario que España, que se había ido retirando de manera escalonada, Portugal se aferra a sus colonias, no solamente las colonias en África, sino también las colonias en Asia, aunque en el año 61 la India toma el control de las pequeñas posesiones portuguesas, ¿no? En torno a Goa, ¿no? Y la razón para resistir pues tiene que ver tanto con motivos ideológicos como por el papel que el régimen de Caetano consideraba que estaba jugando este imperio colonial en él un poco como balón de oxígeno para la economía portuguesa, ¿no? Esto evidentemente luego tiene unas consecuencias muy dramáticas, que es evidentemente que a partir de los años 60 se empiezan a desarrollar guerrillas en todas las colonias portuguesas, y entonces Portugal se va viendo progresivamente involucrado en una serie de guerras coloniales que suponen un enorme desgaste para el régimen y que además se enmarcan en el marco de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque todas estas guerrillas tienen, sin excepción, una orientación claramente izquierdista contra un régimen que es claramente derechista y, por lo tanto, este conflicto colonial pues se enmarca dentro de lo que es el gran conflicto de la Guerra Fría, ¿no? Algo que también había ocurrido en otras regiones, como había ocurrido en Indochina, también, en cierta manera, en la Guerra de Argelia, ¿no? Y aquí se ve de una manera más clara y, bueno, sabemos, aunque eso ya se hablará en los próximos días más a fondo, cómo todo esto pues, es uno de los factores fundamentales en la caída de la dictadura portuguesa a través justamente de la sublevación de los jóvenes capitanes el 25 de abril del 74. A partir de ahí,
ya la suerte está echada y en poco tiempo, al año siguiente, aunque bueno, en Mozambique tardó un poco más, creo que es en el 76 ya, cuando se produce la independencia plenamente, pero bueno, es en ese momento cuando ya se produce la independencia de las colonias portuguesas. También Timor, justamente lo que pasa es que, bueno, Timor va a tener una peripecia muy dramática porque inmediatamente es invadido por Indonesia de una manera extraordinariamente sangrienta, ¿no? Y no va a lograr su independencia hasta después de la caída del régimen de Suharto, ¿no? Que ya cuando ya, digamos, en el 2000 ya se constituye Timor como, con 25 años de retraso como país independiente. Junto a todos estos elementos en común que tienen estas dos experiencias coloniales, nos encontramos también con algunas divergencias que son, yo creo que fundamentales, ¿no? La principal es la antigüedad. El imperio portugués es el imperio europeo más antiguo, que realmente se empieza a constituir a partir del siglo XV. Ya en ese momento los portugueses se empiezan a establecer en África y en algunas regiones de Asia, y luego ya en el siglo XIX, a partir de esas pequeñas cabezas de puente que tenían, ya se van expandiendo un poco siguiendo la tónica de las otras potencias europeas. Por lo tanto, hay una continuidad en el caso portugués desde el siglo XV hasta el siglo XX, ¿no? Lo cual es un hecho enormemente significativo. No ocurre así en el caso español. En el caso español no hay esa continuidad. España había sido la gran potencia colonial en América y en Filipinas, en distintos archipiélagos del Pacífico, pero pierde todo eso, como es sabido, y en cierta manera su pequeño imperio colonial, que se desarrolla muy tardíamente, es un imperio un poco de reemplazo, es un pequeño imperio de compensación por la pérdida del gran imperio previamente, ¿no? Entonces, bueno, pues España, aunque desde 1858 ya está en la parte insular de Guinea Ecuatorial, no consigue dominar plenamente hasta bien entrados los años 20 la parte continental. En el caso de Marruecos, pues bueno, la fecha oficial del protectorado es 1912, pero bueno, España ya inicia un avance significativo a partir de 1909. Y entre 1909 y 1927 hay una guerra atroz, ¿no? Con miles y miles de muertos, ¿no? Que constituye un desafío fundamental para España, y eso implica que, bueno, que España tarda 18 años en dominar la pequeña zona de Marruecos que se le encomienda, lo cual no es poco, ¿no? Y con respecto a las otras colonias todavía es más tardío. O sea, España no domina plenamente el Sáhara e Ifni hasta el año 34, ¿no? O sea, realmente que es una fecha muy, muy reciente, ¿no? Entonces vemos que realmente el imperio colonial español no solamente es mucho más pequeño, sino que además es mucho más tardío. Y al contrario que el imperio portugués en África, donde podemos establecer una continuidad de siglos, es algo mucho más reciente. España, digamos que ha tenido una primera experiencia colonial y luego una segunda experiencia colonial, lo cual ha supuesto partir de cero. Al contrario que Portugal, que partía de toda una serie de cabezas de puente y partía de toda una serie de poblaciones mestizas que se habían ido creando durante siglos y que son fundamentales en la profundización posterior del dominio territorial. España llega un poco llega sin esa experiencia colonial previa, ¿no? Lo cual evidentemente también le dificulta muchísimo todo, ¿no? Hay un segundo aspecto que también hay. Vamos redondeando. Sí, me quedan 3 minutos. No, yo he empezado, llevo 4 minutos, me quedan. 4 minutos. De la pelota. 4 minutos me quedan. Sí, sí. No, 4 minutos me quedan. Que es justamente el carácter mucho más heterogéneo del imperio colonial español. O sea, el imperio colonial español tiene una sección magrebí y una sección subsahariana bantú. Y entonces hemos visto que son dos mundos muy diferentes. El mundo magrebí es un mundo no solamente musulmán, sino que además es un mundo que tenía un desarrollo civilizacional muy superior, ¿no? Con ciudades, un aparato del Estado, todo una alta cultura muy desarrollada, que no se daba en la misma medida, evidentemente, en Guinea Ecuatorial. Y, evidentemente, en el caso portugués, eso no se daba. Pues, ahora fíjate que no he ido poniendo en un ataque no he ido poniendo justamente las presentaciones, fíjate. Es que se me ha pasado totalmente. Sí. Bueno, en el caso español, en el caso portugués es
un imperio íntegramente subsahariano, lo cual es una diferencia fundamental, ¿no? Y luego hay una tercera que aquí sí me interesa ir. Aquí lo vamos a ver. Vamos a ver. Que tiene que ver justamente con el peso tanto territorial como demográfico de ambos imperios. ¿En qué sentido? Bueno, pues aquí yo creo que se ve muy bien. O sea, el imperio portugués es un grandísimo imperio que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados, lo cual es una cifra muy notable, y frente a los poco más de 90.000 de la metrópoli, es decir, es 22 veces más grande el imperio que la metrópoli. En el caso de España ocurre exactamente lo contrario. Era un imperio que en su momento de mayor extensión, en el 56, era unos 350.000 kilómetros cuadrados, un poco menos, frente al medio millón de la metrópolis. Es decir, la metrópoli era más grande que el imperio. Es una cosa que no se daba en ningún lugar. Pero en el caso español se dio, ¿no? Y lo mismo ocurría en el plano demográfico. En el plano demográfico, Portugal tenía 12.600.000 súbditos en sus colonias y frente a 8.800.000 metropolitanos. De tal manera que la población del imperio era 1,4 veces superior a la de la metrópoli. En el caso español pasaba exactamente lo contrario. España tenía 1.260.000 personas en su imperio colonial, en su momento de máxima población, frente a 29 millones en la metrópoli, lo cual hacía 23 veces menos, ¿no? Realmente el imperio español es un imperio muy atípico, ¿no? Con respecto a lo que son los imperios coloniales europeos, ¿no? Todo esto, entonces, crea toda una situación que es enormemente diversa, compleja, muy digna de estudio y justamente, y ahora termino enseguida, es lo mismo que pasa con el proceso de descolonización, como hemos visto, y lo que ocurre en el año 75, ¿no? En el año 75, la dictadura de Franco hasta el final mantiene, aunque malamente, el control sobre su última colonia, y ya solamente cuando la dictadura ya está cayendo, ¿no? Y está ya en un momento de agonía del propio jefe de Estado, es cuando se produce la Marcha Verde y todo lo que sabemos después, ¿no? Pero España ya se ha ido yendo, ¿no? Y ya realmente el Sáhara es una especie como de pequeño remanente, ¿no? Que todo el mundo sabe que eso va, tarde o temprano, España se va a ir. Mientras que en el caso portugués es muy distinto. O sea, la dictadura portuguesa se ha aferrado hasta el último momento, ha combatido con las armas, ¿no? Y con unas guerras coloniales de una cierta magnitud, y ha sido necesario que caiga la dictadura para que se produzca la independencia, que es además una independencia simultánea de todas las excolonias, ¿no? Son entonces dos procesos que tienen sus similitudes, pero también sus diferencias, y que justamente vamos a abordar en las distintas comunicaciones de este seminario y también pues en las publicaciones que iremos sacando más adelante. Pues muchísimas gracias. Me he ceñido perfectamente al tiempo, ¿no? Muy bien. Ahora le damos la palabra al profesor Ignacio Fuentes Cobo del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el cual, como dijimos anteriormente, hablará de análisis de la presencia española en el Sáhara Occidental entre 1884 y 1976. La palabra la tiene el profesor. Muchas gracias al moderador. Bueno, dar las gracias a la universidad, a la Facultad de Ciencias Políticas. Un placer hablar sobre el Sáhara español, que ha sido casi uno de mis temas preferidos de estudio a lo largo de mi vida profesional y de mi vida particular. Incluso hubo una época durante la guerra entre Marruecos y el Polisario que intenté llegar al Aaiún sin éxito porque no me dejó el ejército marroquí y tuve que dedicarme a viajar por Marruecos en vez de llegar hasta aquí. Y yo lo que voy a hacer es analizar la presencia española en el Sáhara Occidental durante los próximos minutos desde un punto de vista más que desde las visiones ideológicas o de concepciones políticas, desde el análisis geopolítico, ¿no? ¿Por qué está España en el Sáhara? ¿Qué es lo que hace allí? Cómo fue su comportamiento durante este casi siglo de presencia de España en este territorio.
y finalmente cómo terminó esta presencia. Por ello lo he dedicado en 3 periodos. Lo he dividido mi presentación, que evidentemente por cuestión de tiempo y de oportunidad será muy rápida, en 3 aspectos. Por una parte, la ocupación del territorio, que como ha explicado muy bien el profesor Castilla anteriormente, terminará en 1934. En segunda parte me centraré en la guerra de Ifni-Sáhara, porque tuvo un impacto muy importante sobre el devenir del territorio y también sobre la política española de la época. Y después una tercera parte que empezará en el año 60 y llegará hasta el final de la presencia española, que yo la califico de descolonización fallida. Primero, ¿por qué está España en el Sáhara? Puede decirse que, por una parte, por tratados que había tenido lugar como consecuencia de las guerras con Marruecos de 1860, que ganó España, y en el Tratado de Huasras, pues a España se le concede, entre otras cosas, un territorio indefinido donde se estimaba que desde el siglo XVI había habido una pequeña factoría o una pequeña pesquería española situada enfrente de las Islas Canarias. No se sabía muy bien dónde estaba este territorio y habrá que esperar casi hasta principios de este siglo para que a través de las excavaciones arqueológicas se encuentre los restos de lo que fue la pequeña posesión de Santa Cruz de la Mar Pequeña. Realmente el territorio que va a ocupar España, que es el de Sidi Ifni o de Ifni, no corresponde con este territorio, pero realmente en aquella época, cuando el Tratado de Huasras, pues no se sabía muy bien, no había una memoria histórica ni planos de dónde habían estado esta pequeña posesión. Lo que sí es cierto es que este tratado concedía a España la posibilidad o el derecho a asentarse en un territorio donde ya había estado en siglos anteriores. Realmente el tratado no supuso mucho inicialmente y habrá que esperar a la época de las grandes colonizaciones europeas, en los años 80 del siglo XIX, para que España decida de alguna manera hacer efectiva esta ocupación del territorio. Habrá una serie de expediciones, quizá la más interesante es la de Emilio Bonelli, que era un oficial del ejército, muy aventurero, de padre italiano y madre aragonesa, el cual se presenta un día en 1883 directamente a la puerta del presidente del Consejo de Ministros, que era Carlos del Castillo, y le ofrece la posibilidad de hacer una expedición al territorio del Sáhara Occidental, cosa que el presidente del Consejo de Ministros acepta y va a desembarcar. El señor Bonelli, el Río de Oro, va a hacer una pequeña expedición allí y va a tomar posesión más nominal que real sobre este territorio. Después habrá otras expediciones, quizá como la más importante de Cervera, Quiroga y Rizzo, que van a llegar hasta lo que hoy en día es Mauritania y van a empezar a explorar el territorio. También se van a crear en territorio español una serie de asociaciones muy parecidas a las que había en otros europeos, en otros países europeos quizá menos ambiciosos, como la Asociación Española para la Exploración de África o la Compañía Mercantil Hispanoafricana. Es decir, España, al igual que pasaba en otros países europeos, empieza a calentar de alguna manera los motores, por lo que entonces se vislumbraba que iba a ser el reparto de África. Sobre la colonización de África habrá que esperar a finales de siglo. Y a finales de siglo, en 1988, va a ocurrir un acontecimiento histórico que va a marcar también la política española de la época. En 1988, en la primavera de ese año, 2 expediciones, una expedición francesa del capitán Marchand, que ha salido de Brazzaville y se dirige a la Somalilandia francesa, se cruza en la curva del río Nilo con otra expedición británica de Lord Kitchener, y durante unos meses están ahí parados, están mirándose las caras cara a cara, mientras las metrópolis, París y Londres, toman decisión sobre lo que va a hacer. Habrá un eje francés del este al oeste de África, o habrá un eje británico del norte al sur de África. Bueno, al final, en ese impasse ocurrirá también otro suceso en otra parte del mundo, que es en la bahía de Santiago de Cuba, donde una escuadra española del almirante Cervera es destruida por una escuadra norteamericana del almirante Sampson. Y los franceses llegan a la conclusión de que lo mismo que les había pasado a los españoles en Cuba
podía ocurrirle a ellos si se enfrentaban con los británicos. Y van a decidir que ese periodo de confrontación que había hasta entonces lo van a convertir en una cooperación. En términos históricos lo conocimos como el entendimiento cordial o l'entente cordial, en terminología francesa, que va a suponer que a partir de ese momento británicos y franceses, en vez de competir en África, van a cooperar buscando lo que entonces entendían que era una mayor necesidad de cooperar frente a un adversario que aparecía en el horizonte, que era Alemania. A España eso le vino muy bien. ¿Por qué? Porque basándose en ese entendimiento franco-británico que va a permitir a Francia entrar en Marruecos, que hasta entonces estaba vetado, España va a reclamar también unos territorios en la costa occidental africana. Al principio los territorios son muy amplios, como ven aquí en aquellos mapas de la época del siglo XIX, y poco a poco, debido a la presión francesa y a través de los tratados de Algeciras, el último en 1912, el territorio va a quedar circunscrito a lo que hoy conocemos o lo que se conoció como el Sáhara español. Quizá la geopolítica de España tenía una visión muy clara. Había perdido la flota y por tanto no tenía una escuadra para poder defender las Islas Canarias y para el control del Estrecho de Gibraltar, y lo único que pretendía era sencillamente, muy de acuerdo con las teorías geopolíticas de la época, sobre todo de Mahan y de algunos otros autores, evitar que en frente de una costa española, como eran las Canarias o la costa de la península ibérica, se colocase una potencia rival como era el Reino Unido o más peligrosamente Francia. Es decir, ni enfrente de España, de la península ibérica, ni enfrente de las Canarias, también el territorio español, España permitiría la presencia de una potencia competidora e incluso hostil. Esa era básicamente la geopolítica de los gobiernos, de Cánovas del Castillo, de Sagastas, después de Maura, de finales del XIX y principios del siglo XX. Bueno, y finalmente los territorios que se le van a otorgar a España a través de los diversos tratados son los que se ven en la imagen. Aquí, curiosamente, se hizo una distinción en cuanto a la calificación jurídica de los territorios, que entonces no tenía importancia porque había una potencia colonial, que era España, que controlaba a todos ellos, pero después sí que tendrá una importancia trascendental. El protectorado, y recordemos que protectorado no es lo mismo que colonia, el protectorado es un territorio sometido a fideicomiso, es decir, donde las potencias ocupantes se comprometen a mejorar las instituciones, y por eso ni España ni Francia van a derrocar las instituciones que había en Marruecos. Se va a incluir una parte que tradicionalmente era o que pertenecía al Sáhara, que es la región de Cabo Jubi, la región al sur del río Dra, cuya población es básicamente saharaui. Y se la va a colocar dentro del protectorado de Marruecos, aunque realmente está al sur de Marruecos, y su territorio, como ya he comentado, pertenece geográfica, histórica, étnica y religiosamente, incluso lingüísticamente, al territorio del Sáhara español. El territorio se hace siguiendo una estrategia colonial. Lo explica muy bien Peter Parrett en su libro Creadores de la Estrategia Moderna, que tiene un capítulo muy interesante dedicado a la estrategia colonial, y viene a decir, bueno, mire, lo que hay que hacer en estos casos es establecer una serie de fuertes y a partir de esos fuertes irse expandiendo hacia territorios más complicados y a medida que se expanden ir también transfiriendo el comercio y con ella la civilización. Eso es lo que va a hacer España. Partirá de Villa Cisneros, se extenderá hacia el sur, hacia La Huera y hacia el norte, hacia Layún y hacia Tarfaya. Y ahí tendrán un papel muy relevante algunos personajes muy pintorescos. Quizá yo destacaría dos. Uno es el coronel Francisco Bens, que es el auténtico colonizador y el, digamos, pacificador del Sáhara. Es, como muchos de estos personajes coloniales, es un cubano, es nacido en Cuba, repatriado a España después de la pérdida de este territorio, y que va con una pequeña guarnición y ganándose el apoyo de las tribus locales, va a conseguir a lo largo de más de 20 años, 22 años concretamente, ocupar el territorio que se le había otorgado a España en el Tratado de Algeciras de 1812. En el caso de Ifni es quizá más curioso, porque a pesar de que España, como ya hemos visto, desde el Tratado de Huarrás, desde 1860, tenía derecho a ocupar un pequeño territorio, no va a ser hasta abril de 1934, es decir, en pleno
periodo de la República, y recordemos lo que fue la Segunda República para la estabilidad política de España, cuando un tipo también muy competente, el coronel Osvaldo Capaz, va a desembarcar allí con muy pocas tropas y va a ocupar el territorio de Sidi Ifni. Osvaldo Capaz ya se había distinguido en las guerras de África y había sido capaz en el año 26 y 27, a través de una política, una mezcla de poder blando y poder duro, pacificar toda la región de la Gomara, la parte occidental del protectorado de Marruecos, que hasta entonces, hasta esos años, había sido imposible para las tropas y para la soberanía española penetrar en el mismo. Curiosamente, y pongo ahí en esta transparencia, a veces la historia es caprichosa y maltrata a aquellos que se han portado bien con su país. Osvaldo Capaz, en julio del 36, era el comandante militar de Ceuta, se encontraba por asuntos de trabajo en Madrid. Cuando estalla la rebelión militar contra la República, es encarcelado y fusilado por traidor por las fuerzas de la República, a pesar de que él siempre había sido absolutamente leal al régimen. Era un hombre muy respetado, un hombre íntegro, razonable, serio, respetable, modesto y sobre todo profundamente competente. Con muy pocas tropas consiguió la pacificación del territorio. No solamente lo consiguió, sino que además se ganó la lealtad de los nativos, de tal forma que en la guerra, al comienzo de la guerra civil, la mayoría de las tropas que había en la zona de Ifni eran tropas nativas, los famosos tabores de regulares, que incluso 2 años después estarían combatiendo en la guerra civil española en el bando de Franco. El segundo periodo que entramos es el territorio, es la época o la guerra de Sidi Ifni. Marruecos adquiere su independencia en el 56 y desde el primer momento se encuentra incómoda con sus fronteras. Marruecos es un país que sistemáticamente, dentro de su propia visión geopolítica, disputa las fronteras que le surgieron o que se le concedieron como consecuencia de los procesos de descolonización o como consecuencia del fin del protectorado. Allí surgirá un personaje político, el fundador del Partido Nacionalista, el Istiklal, Alaa el-Fassi, que vendrá a decir, mire, las fronteras de Marruecos no son las que nos han concedido o las que nos han dado Francia y España, las fronteras de Marruecos son lo que llamará el Gran Marruecos, es decir, se extienden hasta el interior de Marruecos, de Argelia, ocupando algunas provincias significativas como la de Tinduf y otras, totalmente Mauritania. De hecho, Marruecos no asumirá la independencia de Mauritania hasta 1969, es decir, 9 años después de que Francia se la concediera, e incluso llegarían hasta el país del Chinguetti, en la zona interior del norte de Mali. ¿Y de dónde saca Marruecos estas fronteras? Pues, como siempre, de la mitología. Ellos recuperan la idea del imperio almorávide y reclaman los territorios que en la Edad Media fueron parte del imperio almorávide. Los almorávides hoy los llamaríamos yihadistas. De hecho, hay algunas partidas yihadistas en los principios años de este siglo, los Morabitun, que asolaron el Sáhara y que después terminarían fusionados con algunas ramas de Al-Qaeda. Bueno, este imperio almorávide se fundó en el río Senegal, en la cuenca del Senegal, llegará hacia el norte, se dirigirá hacia el norte, fundará la ciudad de Marrakech, que Marruecos se entiende que es el origen del reino de Marruecos como tal. Incluso entrará en la península y en la batalla de Sagrajas, derrotará al rey Alfonso VIII, donde perderá a uno de sus hijos, aunque después lo veremos en Valencia con el Cid Campeador y terminará por desaparecer. En cualquier caso, este es el mito fundacional del reino de Marruecos, que conserva como parte de su ideología geopolítica o de sus fundamentos geopolíticos la monarquía alaoí todavía en nuestros días. Bueno, bajo esa concepción, incómodo con sus fronteras, Marruecos decide desafiar a las potencias coloniales, fundamentalmente o principalmente a la que entendía que era más débil, que era España. Y lo hace en el territorio más débil o más aislado, que es el territorio de Ifni. Ifni, en el momento de la independencia, estaba muy poco guarnecida, con muy pocas tropas. La mayoría de las tropas eran tropas nativas, de los tabores de regulares, esas tropas que en pocos años se habían integrado dentro del ejército español. El territorio estaba mandado por un oficial competente, que era el general Pardo de Santayana, que avisaba al gobierno de España sobre lo que estaba
pasando con poco éxito y que sería sustituido por el general Gómez de Zamayoa, conocido como el héroe del Pingarrón, porque en esta colina al sur de Madrid durante la Guerra Civil casi murió y recibiría la cruz laureada por ello. Ahí lo vemos vestido con el uniforme de la División Azul, combatiría en Rusia y combatiría también en Sidivni. Es decir, era un hombre de guerra dispuesto a no dejar perder el territorio. Bueno, al principio las columnas, los batallones, que se llamarán Yeis Tajarid, en idioma local, liderados por un hombre carismático, Benjamú, muy fiel a la corona o al reino o a la monarquía marroquí, lo que va a hacer es asediar los territorios o el territorio de Sidivni. El territorio de Sidivni va a ser evacuado, todas las posesiones exteriores, y se va a crear una especie de perímetro defensivo alrededor de la propia capital, al mismo tiempo que el gobierno de España, al ver lo que estaba ocurriendo, empieza a mandar tropas. De tal forma que para noviembre del 57 ya había una masa de maniobra suficientemente potente para detener cualquier intento de penetración de los irregulares marroquíes convertidos en el Ejército de Liberación e incluso derrotarlos. Las operaciones del Ejército de Liberación en el IFNI iban orientadas efectivamente hacia la conquista de la capital. Eso nunca ocurrió. En algunos lugares se darán algunas batallas importantes, como ocurriría, por ejemplo, con una sección de paracaidistas recientemente entrados en combate y creadas poco antes, donde morirían algunos personajes emblemáticos, como el teniente Ortiz de Zárate y muchos de sus soldados, tratando de socorrer a las posiciones sitiadas. Al final, el ejército empezará a reaccionar y cuando tiene una masa de maniobra suficiente, empezará a actuar ofensivamente. Empieza por evacuar y por proteger y socorrer a las posesiones que estaban aliadas en el perímetro del territorio de Sidivni, a través de una serie de operaciones de las tabones de regulares, de las banderas de paracaidistas y de las propias unidades expedicionarias que se mandan desde la península. Al final habrá una masa de unos 7.500 soldados suficientes para garantizar el control del territorio. Se harán también algunas operaciones de rescate durante esos años que pasarán casi desapercibidas para la opinión pública española, pero que concluirán con éxito. También se harán posteriormente unas operaciones de alivio de presión para extender el perímetro defensivo a medida que el esfuerzo o el centro de gravedad de las operaciones militares se trasladan del territorio de Ifni hacia el territorio del Sáhara. Al final, la situación final del territorio, como bien ha dicho el anterior conferenciante, el profesor Castien, pues quedará circunscrita a lo que es un perímetro defensivo alrededor del territorio de Ifni. También hay que decir que más allá tampoco es que el territorio sea muy fértil, eran posiciones muy difíciles de mantener, logísticamente eran una pesadilla y por tanto el gobierno de España, asesorado por los comandantes militares de la época, deciden simplemente conservar la capital y los territorios adyacentes. La situación se va a agravar y se va a trasladar el centro de gravedad hacia el Sáhara, donde en febrero de 1958 la situación es crítica. Las bandas irregulares están asediando a los territorios, a las poblaciones más importantes. Todo el interior del Sáhara se ha replegado sobre la costa y solo hay tropas en Villa Cisnero, en La Yun y en Villavens. Muy pocas tropas, no llegan a 2.000 soldados y además una parte de reemplazos se están licenciando en esos tiempos, con lo cual la situación es todavía más crítica y prácticamente si no se refuerza el territorio se podría perder. En esos momentos ocurrirá también uno de los hechos de armas más complicados o más, digamos, más trágicos para las fuerzas españolas, que es el combate de Chera, donde una unidad de la Legión, una bandera de la Legión es emboscada y, como hacen los legionarios, pues cuando es emboscada cargan a la bayoneta y pierden un número importante de soldados. Es el combate, quizá uno de los últimos combates que ha tenido la Legión española en las últimas décadas. Allí morirán algunos soldados de una manera heroica, como el legionario Maderal Oleaga. Yo lo pongo ahí porque era un soldado vasco. Se le hizo una estatua, su estatua a sus compatriotas
o sus conciudadanos lo tirarían al mar, sería rescatado y hoy está en el acuartelamiento de la Legión en Viator, en Almería. Bueno, al final el gobierno español va a reaccionar de una manera muy enérgica, va a mandar tropas y hasta un total de por encima de los 10.000 soldados, va a coordinar con los franceses y van a lanzar una operación muy arriesgada y también muy atrevida desde el punto de vista de lo que es las operaciones de contrainsurgencia, que los españoles le llamarán Operación Teide y los franceses le llamarán Operación Écouvillon. Interesante en estos tiempos de guerras de contrainsurgencia sin éxito, en Afganistán, en Irak y en otros sitios, donde aquí en 15 días, en 2 operaciones combinadas, unas fuerzas españolas saliendo desde La Ñur, desde Villa Cisneros, y después también combinadas con otras fuerzas francesas que salen desde sus propios territorios, en Tindouf, en Fort-Trinquet o en el sur, en La Güera, o en Poitiers, llegarán o barrerán todo el territorio, neutralizarán o destruirán las partidas del Ejército de Liberación, de tal forma que 15 días después, en Auxerre, los últimos restos del Ejército de Liberación son cercados por el Ejército español y aniquilados. Lo importante de esto, aparte de las consideraciones militares, que se estudia hoy en día como un caso de éxito, cuando en muchas escuelas militares se piensa que las operaciones de contrainsurgencia son imposibles de ganar, desde el punto de vista político tuvo también una importancia fundamental. ¿Por qué? Pues porque durante la década siguiente ninguna fuerza militar desafió ni se enfrentó a las autoridades y a las fuerzas militares en el territorio del Sáhara después de estas operaciones. Desde el punto de vista político también tendría algunas consecuencias. ¿Por qué? Porque en ese año, en el Tratado de Sintra, el gobierno español decide entregar al marroquí el territorio de Cabo Jubi, al sur del río Draa, a pesar que, como he dicho al principio, era un territorio básicamente saharaui, y cuya población era saharaui, y lo sabemos porque las tribus que habían allí eran de origen saharaui, e incluso porque la lengua que hablaban era la misma lengua que se habla en Mauritania o en el Sáhara Occidental. Se pensaba que con aquella operación se ganaba tiempo y se permitía también iniciar un desarrollo del territorio del Sáhara. Quizá lo más importante de esto es que es a partir de 1960 cuando España realmente se decide a desarrollar el Sáhara Occidental. De tal forma que en una década el Sáhara cambió radicalmente de ser una población de tribus y de población nómada que vivía en el desierto y de sus camellos y sus ganado, sin agricultura, etcétera, pasó a ser en 10 años una población sedentaria, alfabetizada y próspera, o relativamente próspera, ¿no? Ahí vemos alguna imagen que hoy en día es impensable, ¿no? Las niñas saharauis educadas en su propio idioma, en escuelas españolas. También habrá un desarrollo enorme del territorio. El territorio del Sáhara es muy rico, no solamente en pesca, sino también en productos minerales, y fundamentalmente España buscó petróleo y encontró fosfatos, de tal forma que encontró la mayor mina a cielo abierto que existe en el mundo. La mina de Fosbucara son 100 kilómetros paralelos a la costa, y donde no hay que hacer túneles ni perforar, simplemente picar sobre el propio territorio y sacar fosfatos. España construyó una cinta transportadora de más de 100 kilómetros para desembarcar o para embarcar estos fosfatos a los mercados internacionales. Ello supuso una importante presencia de trabajadores saharauis que se sedentarizaron, sus familias, etc. De tal forma que durante esa década, a través de la sedentarización, se creó una conciencia nacional saharaui que hasta entonces no existía. 10 años después, esa conciencia empezó a manifestarse en una época de la Guerra Fría, como se ha comentado anteriormente, a través de una serie de movimientos que el gobierno español de la época, estamos hablando de la época del general Franco, supo controlar malamente. Y en el año 70, en los sucesos conocidos como Jatarrambla, en español, los saharauis le llaman de Zemla, hubo una serie de manifestaciones que el gobierno español trató que fueran antimarroquíes, porque unos meses antes los presidentes de Argelia, Boumediene de Mauritania y el rey de Marruecos, Hassan II, se habían reunido y habían promovido la descolonización de este territorio con vistas a las ambiciones territoriales de Marruecos. La realidad es que esta manifestación, que en principio era pacífica,
y se pensaba que debía ser pro de las autoridades españolas y en contra de los intentos anexionistas de los vecinos marroquíes, se descontroló. La guardia urbana o la policía indígena y las policías territoriales fue desbordada, y al final el gobernador del territorio ordenó a una unidad de la Legión que acabase con ella, abrió fuego, y varios de los líderes y varios de los manifestantes murieron. Entre ellos murió el ideólogo, que era Basili, hoy en día un mito dentro del Frente Polisario, en condiciones oscuras, de las cuales se sabe poco, y moriría en un número que yo creo que están entre 3 y 5 manifestantes, aunque las fuentes saharauis, y yo he hablado con ellos y he tenido ocasión de discutir con ellos, lo elevan mucho más. Quizá lo más importante es que ahí se perdió la confianza entre la población nativa y las autoridades españolas en un momento crítico para la historia del Sahara. Y eso es importante, porque los pueblos que escogen mal su destino, sino que se lo pregunten a tantos pueblos, incluso en Europa, y pensemos en Ucrania o en Palestina, etcétera, tardan generaciones, si acaso lo logran, en recuperarse de las decisiones que han tomado en momentos críticos de su historia. Aquí los saharauis optaron por la vía revolucionaria y optaron por el socialismo panárabe, que entonces tenía un gran predicamento en el mundo árabe y que después se demostró ser una ideología fallida. El nacionalismo panárabe o el socialismo panárabe de Nasser, de Boumediene, de Bouteflika y de tantos otros, ¿no? Y con un lema que será en el manifiesto de fundación del Frente Polisario el 1 de mayo de 1973, una opción por la violencia revolucionaria, para el arabismo, lucha contra el colonialismo español, y una opción de lograr la independencia a través de la lucha armada. Esta fue la opción que tomó en su momento el Frente Polisario. Bueno, ¿y qué ocurría mientras en el resto del mundo, fundamentalmente en sus vecinos? Pues el vecino con más apetencia sobre ese territorio, que era evidentemente Marruecos, se encontraba en una situación muy delicada, porque a principios de los años 70, en el año 71 y en el 72, el propio rey Hassan II había tenido 2 golpes de Estado que casi le causa la vida. En el 71, la escuela de suboficiales, la academia de suboficiales de Sjirat, durante la fiesta del trono, se sublevó y el rey se salvó escondiéndose en un cuarto de baño, y un año después, cuando volvía de su palacio cerca de Francia y después de haberse entrevistado con el ministro de Asuntos Exteriores en Mallorca, fue tiroteado por 2 cazas marroquíes, 2 Mirage, en su propio espacio aéreo, y consiguió salvar porque el propio rey se puso al micrófono, a los aparatos de la radio, y dijo que el rey estaba muerto, que dejase de disparar. Dejaron aterrizar el avión y sofocó la rebelión. Bueno, lo sofocó de una manera brutal, aparte de que acabó, por ejemplo, con el empleo de general. Tardarían muchos años en volver a haber generales en las Fuerzas Armadas marroquíes. Lo que hizo fue mostrar su enorme desconfianza hacia su ejército, sus Fuerzas Armadas. Y el núcleo duro de sus Fuerzas Armadas, la principal, su fuerza de maniobra, lo que va a hacer, lo va a mandar a los altos del Golán, en el año 72, poco antes de la guerra árabe-israelí del 73, y lo va a alejar, por tanto, de las fronteras del reino. Con la mala suerte de que en el 73 estallara la guerra entre Israel y los países vecinos, que terminará rápidamente, y uno de los puntos fundamentales del acuerdo de paz será la repatriación de las fuerzas marroquíes a su territorio. Bueno, cuando llegan a su territorio, lo que va a hacer Marruecos es, en vez de, o el rey, o el gobierno marroquí, en vez de desplegarlo en sus antiguos cuarteles, es desplegar el ejército en el sur. Va a desplegar el ejército en la frontera del Sáhara con la misión de hostigar básicamente a las fuerzas españolas, a las fuerzas militares españolas que estaban allí desplegadas. Por tanto, se van a coincidir en el territorio del Sáhara 2 movimientos antagónicos y con intereses absolutamente contrapuestos. Por una parte, los movimientos saharauis, o del Frente Polisario. Frente Polisario es Frente para la Liberación de la Sharia al-Hamra, y por otra parte el ejército marroquí. Ahí en esa imagen pueden ver que la parte más hacia el oeste son básicamente, en mi opinión, tuve ocasión de estudiar casi todos estos ataques, eran básicamente
de fuerzas irregulares marroquíes, mientras que los que están más al interior, más hacia la frontera de Argelia y Mauritania, eran del Frente Polisario. Para el Frente Polisario fue una mala apuesta. ¿Por qué? Porque entonces, en ese momento, que se está hostigando a las fuerzas militares españolas en ese territorio, tanto por parte del vecino del norte, Marruecos, como por parte de las fuerzas irregulares del Frente Polisario, se está moviendo también en el terreno político. En el terreno político en España hay una lucha también muy importante, a pesar de ser una dictadura, etcétera, pues también había sus corrientes de opinión, y había dos líneas muy claras. Una que era el del ministro de Asuntos Exteriores, Castilla, un hombre muy inteligente, que entendía lo que estaba ocurriendo en el mundo y que sabía que a partir del año 60, con la resolución 1560 del Consejo de Seguridad sobre la independencia de los pueblos y países coloniales, el mundo iba hacia la descolonización, y mantener el Sáhara como un territorio español iba contra el sentir o el curso o el rumbo de la historia. Y por otra parte estaba el gobierno más duro, el núcleo más duro del gobierno, que era el del almirante Luis Carrero Blanco, que era el presidente del gobierno, por tanto el segundo en la línea de sucesión después de Franco, que pensaba que no, lo que había que hacer era convertir el Sáhara en provincias españolas con el mismo estatuto que pudieran tener Cuenca, Guadalajara o Santander. Realmente hasta el 73 predominó la línea fuerte, y con la muerte del atentado terrorista en el 74 del almirante Carrero Blanco, cambiará de una manera muy importante el sentido o la forma de pensar o de decidir del gobierno español. También en las Fuerzas Armadas había una cierta discrepancia. El Estado Mayor, el Alto Estado Mayor, como se llamaba entonces, o llamaríamos Estado Mayor de la Defensa, veía o entendía lo que estaba pasando en el mundo, y quizá lo que más temía era una guerra, digamos, de descolonización, que pudiera desembocar en un régimen socialista en el Sáhara, que pudiera afectar a la presencia española o a los territorios españoles en las Islas Canarias, incluso la propia península. Mientras el ejército expedicionario estaba allí, pensaba que lo que tenía que hacer era simplemente defender el territorio, neutralizar al Polisario y destruir cualquier agresión externa. También a partir del año 75 va a cambiar, o a partir, quizá un poco antes, en el año 74 va a cambiar de una manera muy importante la forma de pensar del gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, que era el señor Cortina Mauri, va a decidir o va a pensar que lo mejor que puede hacer es la descolonización del territorio, y el gobierno va a ordenar al ejército que prepare un plan que se llamará Plan Golondrina, que piense en la evacuación del territorio en 160 días si las cosas van bien, o en 30 días si las cosas van mal. En esos momentos, estamos hablando del año 74, España manda un ejército expedicionario, hay 20.000 soldados desplegados en el Sáhara, de los cuales están ajenos absolutamente a estas operaciones. Al mismo tiempo, también viendo el anverso de la moneda, también les ordenan que preparen una operación que se llama Operación Marabunta, cuyo fin es detener cualquier posible intento de invasión por parte del ejército marroquí, destruir al ejército marroquí y hacerlo en menos de 8 días, avanzando hacia el norte, hacia Agadir e incluso hacia la capital Rabat, si las operaciones se prolongaban. Ahí apareció un personaje siniestro, el José Solís, que era presidente del movimiento, que se dirigió al gobierno marroquí, que de alguna manera era el testaferro de los intereses de Marruecos en España, por lo menos así lo consideraba la cumbre o la prensa de la época, el cual actuó como una especie de mediador, poco a la usanza de lo que estamos viendo hoy en día. Se dirigió al rey de Marruecos en momentos más críticos de la crisis entre España y Marruecos, diciéndole, oye, vamos a hablar de andaluz, a ver si lo podemos resolver. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que va a hacer España? A partir del 73 España ha decidido colonizar, y así en el 74 España, en la reunión de la Asamblea General, que es la tercera semana, como ustedes saben bien, del mes de septiembre, el gobierno de España, a través de su ministro de Asuntos Exteriores y también de su embajador allí, dicen que están dispuestos a descolonizar el territorio de acuerdo con la normativa de Naciones Unidas. Ahí, en esos momentos, Marruecos hace una jugada muy astuta. Lo que va a hacer es bloquear el territorio, necesita ganar tiempo,
porque piensa que si hay un proceso de descolonización lo va a perder, y lo que va a decir es, va a someter al Tribunal de Justicia de La Haya, que como saben ustedes no emite sentencias, sino lo que hace es recomendaciones, haciéndole dos preguntas. La pregunta era si el territorio del Sáhara en el momento de su colonización por España era un territorio sin dueño, lo que se llama terra nullius, y la segunda pregunta es, si no es así, qué vínculos jurídicos existían entre dicho territorio, el Reino de Marruecos y el complejo mauritano. Es curioso esta denominación del complejo mauritano, porque en esa época Marruecos asumía muy mal la independencia de Marruecos dentro de su visión expansionista de sus propias fronteras. Mientras, en ese momento, el gobierno español va a hacer un esfuerzo titánico, un censo del territorio del Sáhara. Va con helicóptero, se va a ir moviendo por todo el territorio y va a censar a la población. El censo de aquella época serán 74.000 habitantes, una cantidad insuficiente quizá para constituir un Estado que fuera viable. Bueno, ¿y qué va a ocurrir con esta situación? Un año después, en el verano del 75, el Tribunal de Justicia de La Haya emite y proclama o da a conocer su dictamen con dos respuestas muy claras. La primera es que cuando España llega allí no es una res nullia, es decir, había gente, habían habitantes nativos, y la segunda, que es quizá la más importante, es que el tribunal establece que no había ningún vínculo de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental por una parte y el Reino de Marruecos o conjunto mauritano por otra. Yo creo que esta frase, que además está en 5 idiomas, los 5 idiomas oficiales de Naciones Unidas, es contundente. Pero Marruecos no lo entendió así, y sin dar tiempo a reflexionar, esa misma tarde, octubre del 75, el rey de Marruecos, a un pueblo muy poco ilustrado y prácticamente analfabeto, a través de la televisión y de la radio, se dirige a él y dice que el Tribunal Internacional de Justicia le ha dado la razón, que ha quitado la razón a España y que defendía como potencia colonizadora los intereses de la población saharaui, y le había dado la razón y decía que existían unos vínculos jurídicos que en términos islámicos son los importantes, de sumisión y de deferencia y de relaciones religiosas entre el sultán de Marruecos, ahora rey, y la población saharaui, y que esos eran realmente los que importaban por encima de los derechos de soberanía. Y para demostrarlo, lo iba a ratificar a través de una demostración efectiva, lo que llamó la Marcha Verde, que en su proclamación a su pueblo, el rey Hassan II, dijo que esa Marcha Verde equivalía a lo que él llamaba la cosecha de un año. Eran 250.000, casi 300.000 personas, que era lo que él estimaba que era el número de marroquíes o de niños marroquíes que nacían en aquellos momentos en el reino o en el territorio de Marruecos. La Marcha Verde se proclamó, se publicitó como una marcha pacífica, aunque realmente no lo era tanto, entre otras cosas porque todo el soporte logístico estaba proporcionado por el ejército marroquí, y porque también de la Marcha Verde, tal como hemos visto en algunas operaciones militares también en tiempos más modernos, empezaron a asomar columnas militares marroquíes que se dirigieron hacia otros puntos mientras la población iba hacia el sur, y también empezaron a asomar banderas norteamericanas. La conclusión, y yo estoy de acuerdo, aunque no voy a dar nombres, es que esto se diseñó en algún gabinete de estudios estratégicos, lo podíamos haber diseñado nosotros hoy en día, con idea de evitar una confrontación entre lo que los norteamericanos, una confrontación militar entre lo que los norteamericanos consideraban dos potencias afines, dos potencias amigas a ellos. Bueno, la realidad, y con esto voy concluyendo, es que la Marcha Verde paró en las fronteras del Sáhara, en la frontera del norte, penetró un poco hacia los campos de minas, las alambradas y las posiciones de artillería, y se quedó en una situación muy tensa. Y en esos momentos el ministro Solís se dirigió a su amigo, el rey de Mohamed, Hassan II, en una iglesia, en una escuela al sur de Agadir, y le preguntó: Majestad, ¿usted quiere la guerra? Y el rey de Marruecos le dijo: mire, estoy dispuesto a sacrificar
la cosecha de un año por la ocupación del territorio. Evidentemente, Solís volvió al gobierno, a España, a Madrid esa misma noche, se lo comunicó al presidente del gobierno, que era Arias Navarro, en unos momentos de cambio de régimen, porque Franco estaba muriendo y por tanto había muy poca autoridad y muy poca disposición por parte de los políticos de la época a asumir una guerra colonial en territorios africanos. Al día siguiente se ordenó a las fuerzas militares españolas que estaban desplegadas en el territorio y que estaban dispuestas a dar la batalla, dispuestas a destruir al ejército marroquí, canalizarlo hacia el interior a través de una serie de posiciones y de maniobras defensivas, a través de una serie de sacos de fuego, destruir el grueso y después contraatacar y dirigirse hacia el norte. Fue la batalla que nunca ocurrió, la batalla decisiva que no se dio. En el ejército dejó una mala sensación porque muchos de los militares que en aquel momento estaban desplegados pensaban que iban a la guerra y asumían que su obligación en aquel momento era defender aquel territorio que administraban en nombre de una población ajena y que también se había mostrado en aquellos últimos años hostil hacia la presencia española, pero también lo era hostil hacia la presencia marroquí. La realidad es que unos días después los gobiernos o los representantes de los gobiernos de España, de Marruecos y de Mauritania se reunieron en Madrid el 12 de diciembre y llegaron a lo que se conoció como los Acuerdos de Madrid, en los cuales se decidió la división del territorio del Sáhara, la zona norte para Marruecos y la zona sur para Mauritania. Este acuerdo por parte española nunca fue ratificado, nunca se publicó en el diario oficial del gobierno español, en el boletín oficial del Estado, pero la realidad es que a partir de ese momento, a través de unas maniobras de repliegue, el ejército español fue abandonando el territorio, de tal manera que el 28 de febrero de 1976 la última bandera española se arrió sobre el techo del casino español en el Aaiún y daba comienzo a otro periodo trágico para la historia del Sáhara, que sería la guerra del Polisario contra las potencias invasoras de Mauritania y Marruecos. Pero eso es otra historia. Aquí paro. Muchas gracias. Aplaudamos por favor a Juan Ignacio también que no, sí, claro, eso. Una vez realizada la intervención de los dos conferencistas, abrimos la posibilidad de que puedan brindarnos preguntas para los colegas que han aquí disertado. Sí. Sí, muchas gracias por la presentación. Hay un tipo de relato, ¿no?, sobre el hecho colonial español en el Sáhara que va asociado, digamos, a una caracterización de colonialismo benigno. Que yo creo que a estas alturas, 50 años después, deberíamos poner en cuestión, ¿no? Y yo creo que está muy ligado a una característica de este tardocolonialismo tan atípico, anómalo, como ha señalado antes Juan Ignacio, ¿no? Y es que, en cierta forma, es muy difícil desligar el hecho colonial tardío español en el Sáhara de la realidad dictatorial, es decir, de la realidad del sistema político. Es decir, si bien hay repúblicas e incluso supuestas democracias que han mantenido formas coloniales hasta el día de hoy, recordemos que las potencias administradoras de los territorios no autónomos actualmente, todas se califican de democráticas, todas, ¿no? Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, etc. Pero hay una serie de elementos, yo creo, que conforman la estructura del hecho colonial saharaui que
que explican, ¿no?, también la deriva, ¿no?, y la aparición, por ejemplo, del Frente Polisario, su opción por la vía armada, etc. Entre otras, la forma en que la dictadura cooptó y alimentó un tribalismo totalmente anacrónico en el Sáhara Occidental, ¿no? Hasta el último momento hubo representación en las cortes franquistas, ¿no?, de representantes del territorio, sabiendo perfectamente que eran unos personajes corruptos, que no tenían legitimidad, pero que eran el nexo, ¿no?, para poder controlar a la población, etc. Hubo represión, lo ha señalado, ¿no? No solamente el caso de Zemla, sino que hubo campos de concentración en Canarias donde acabaron saharauis que habían combatido en la guerra de Ifni-Sáhara y fueron soltados a principios de los años 60. Incluso el Estado luego les reparó, les dio ayudas, en cierta forma, para ganar su lealtad. Es un tema que trabaja el historiador Francesco Correale, ¿no?, actualmente. O una cuestión también que no hay que olvidar, y es la discriminación en materia de racismo, de esclavismo. En el censo del 74, que fue obviamente un esfuerzo para preparar las condiciones a la consulta de autodeterminación, hay una categoría, además de las tribus, que se llama hijos adoptivos y parientes pobres. ¿Qué es eso? Los esclavos. 3.000. Es decir, que en 1974 el franquismo permitía que hubiese esclavos, fundamentalmente por una cuestión de los indígenas. Y varias denuncias, por ejemplo, de que procuradores en Madrid tenían esclavos, eran acalladas. Es decir, la gestión del hecho colonial tenía mucho que ver con el carácter dictatorial no democrático del régimen, ¿no? Y eso yo creo que explica también el salto que da en la resistencia saharaui. Hubo resistencia saharaui siempre, desde finales del siglo XIX, de Sheikh Malaynin, el apoyo a los nacionalistas marroquíes, muy distintas formas de protesta. Y eso explica que en 1973, el mismo año en que la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba una resolución que reconoce el derecho de los pueblos colonizados a utilizar todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada, para acabar con el colonialismo, que se crea el Frente Polisario. Es decir, esto no es un capricho, no es un capricho de unos exaltados que, contaminados por el panarabismo. En esa época, además, el discurso de las autoridades españolas achacaba que los nacionalistas saharauis eran filocomunistas. Bueno, era la obsesión de siempre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un componente, y me gustaría conocer su apreciación sobre esto, ¿no? Ese nexo, ¿no?, entre las características del sistema político y no estoy intentando politizar en el sentido de llevarlo a una lectura ideológica, sino de darle una dimensión un poco sociopolítica, ¿no?, y no solamente geopolítica al final del hecho colonial. Muchas gracias de todas formas. Si pueden registrar un poco lo que la pregunta que hizo finalmente el compañero, y le damos la posibilidad a los otros compañeros si tienen alguna pregunta. ¿Hay más? Yo puedo hacer uno después. Yo puedo compensar también con algo del imperialismo lusófano en África, ¿no? Quería preguntar si, a ver, te explayaste en el proyecto, tratando de establecer vínculos de comparación entre lo que fue el imperialismo portugués con el español.
quizá a lo mejor está en el proyecto, pero bueno, queda mucho lo que se tenía que hablar. Me interesa también esto de los matices, ¿no? No solamente entre un tipo de imperialismo y el otro, sino internamente en su propio, porque no era lo mismo. O sea, siempre estaban las joyas de la corona, ¿no? No era lo mismo, qué sé yo, Angola que Mozambique o Guinea-Bissau para los portugueses. Eso sí se contempla dentro del proyecto. No me lo hagas tan cortito. Bueno, respondo yo un momentito y luego ya responde Ignacio. Yo creo que ahí hay un debate muy sustancial. Y evidentemente, claro, la exposición que he hecho es por razones obvias enormemente sucinta, ¿no? Yo aún he estado 40 minutos. Y claro, tiene que haber un estudio luego por regiones. Evidentemente no es lo mismo Angola como Mozambique, que Guinea-Bissau, que Cabo Verde, etcétera. Y evidentemente las políticas, incluso dentro de distintas regiones de cada uno de lo que hoy en día son estados, son muy diferentes y van cambiando evidentemente a lo largo de los distintos periodos históricos. Igualmente en el caso del colonialismo español es que es muy distinto lo que es el protectorado norte, que hemos dicho que es un poco la joya, ¿no? Que evidentemente lo que es Guinea Ecuatorial, que es un mundo profundamente diferente, pero también de lo que es el Sáhara, y además va cambiando, no es lo mismo Tetuán, que no es lo mismo que el Rif, ¿no? Es que son mundos muy diferentes y no son tratados igual por las autoridades coloniales. Entonces, todo eso, evidentemente, según se vaya desarrollando el proyecto, pues habrá que ir profundizando, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, sí. Le damos la palabra al profesor. Bueno, gracias por los comentarios, algunos de los cuales comparto y otros pues no. Vamos a ver, sobre el tema, por decir algunas cosas, sí, porque a bote pronto, sobre el tema de la esclavitud. Todavía hoy en Mauritania existen esclavos. Existen esclavos hoy en día. Yo he estado en Mauritania hace 3 semanas y he preguntado estas cosas. Todavía hay población que se considera esclavos. En España la denominación de esclavos yo no la he visto en ningún sitio y creo haberme documentado mucho, incluso escribí un libro al respecto y no encontré la denominación de esclavos en ninguna parte. Tampoco encontré la existencia de campos de concentración, como ha definido usted, en las Islas Canarias. Ahora, seguramente tiene mejor documentación y yo estaré encantado de apreciarla y de verla, ¿no? Sobre la sensación de la población, todo es mixto. O sea, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, cuando se habla de IFNI, por ejemplo, que hay un coronel que se llama Osvaldo Capaz, que entra en el año 34 y en el año 36 hay 10 batallones de tiradores de IFNI que están combatiendo en el ejército de Franco. Están forzados y además son tropas magníficas. Pues no lo sé. Algo les ofrecería la metrópoli que no encontraban en su propio territorio. En el caso del Sáhara ocurrirá algo parecido. Es decir, las tropas indígenas fueron magníficas. De hecho, es el núcleo fundacional del Frente Polisario. Es cierto que a partir del año 64, en la última época, España decide desmovilizarlas. Y muchas de ellas se van al interior y combatirán contra los mauritanos y contra los marroquíes en los años siguientes, hasta el punto que en el 76 y 77 derrotan a los mauritanos y les obligan a pedir la paz. Y en Marruecos pues se combatirán hasta el año 91, cuando ya se volvieron viejos o se envejecerán y ya perderán. Es decir, los sentimientos son mixtos. Y luego también los territorios hay que analizarlos en el contexto de la época. Es decir, ahora con los parámetros de hoy en día, pues se pueden decir muchas cosas, ¿no? Hay que verlos en la época, cuando España llega allí en el 84, en una época donde África está en pleno colonización, o en pleno periodo de ocupación por las potencias coloniales, y España tiene muy poco territorio, muy pocas ambiciones, ¿no? Simplemente evitar que alguien se ponga allí. No tiene una intención de lograr grandes explotaciones ni recursos, porque no los hay en aquel momento, ¿no? O estima que no los hay. El esfuerzo que hizo España es tardío, es cierto, porque hasta el año 60 el esfuerzo es muy escaso. Pero desde 60 a 70 hay una transformación enorme de la sociedad saharaui. Enorme.
se asienta la población y se crea un montón de riquezas. Se proporcionan trabajos, dice, bueno, podían ser más. Es cierto, pero es que además a partir del año 73 España dice, bueno, nosotros les vamos a ayudar a descolonizar este territorio de acuerdo con Naciones Unidas, con los principios. Es decir, para mí me parece que es como una oportunidad histórica fallida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los representantes políticos, que se erigen como representantes políticos, que es el Frente Polisario, que es creado en Argel bajo la tutela de las autoridades argelinas, de Boumediene y compañía, como una especie de títere o como una especie de caballo de Troya en el territorio de Sáhara para evitar que ese territorio lo ocupe Marruecos, cuando ya se empieza a ver que España se va a ir. Por tanto, es una especie de peón de una tercera fuerza, es una especie de proxy, llamaríamos hoy en día, un actor interpuesto, jugando el papel de otros, ¿no? Y además en un territorio donde todo el mundo tenía ambiciones territoriales y a poco inteligente. Yo recuerdo hace años, yo hablé con Brahim Ghali cuando estaba aquí en Madrid sobre esto, lo discutí, hablé bastante y también tenían esa idea un poco, la idea de que no, nosotros queríamos establecer aquí una república socialista árabe. Bueno, ese fue un experimento fallido, es decir, queda algún resto en los campamentos polisarios del socialismo árabe y el resto del mundo árabe simplemente ha muerto. De hecho, algunos de los jóvenes que están todavía en los campamentos, que ya es la segunda, casi la tercera generación, se han unido a los yihadistas. Es más fructífero irse con los yihadistas, incluso algunos líderes del Estado Islámico, como el propio al-Saharaui, pues proceden de los campamentos, ¿no? Lo que yo creo, con independencia del juicio histórico, que puede ser como se quiera, y efectivamente se cometieron muchos errores, a mí me parece que España siempre tuvo una especie de voluntad de desarrollar el territorio y de beneficiar a sus habitantes. De hecho, hizo algo que muy pocas potencias coloniales hacen. Les concedió la ciudadanía a los habitantes del Sáhara. De hecho, todavía hoy reclaman muchos de ellos y viven en los campamentos saharauis con sus documentos nacionales de identidad que se les concedieron en aquella época, ¿no? Y también se les ofreció la posibilidad de educarse. De hecho, hubo una parte importante de jóvenes que no estaban en campamentos de concentración, estaban en las universidades y en los colegios estudiando en la península y muchos de ellos en las Islas Canarias. Y yo he conocido a algunos de ellos que estudiaron en aquella época en las Islas Canarias becados por el gobierno español. Un gobierno tiránico no hace esa cosa con una población que desprecia. Los británicos no funcionaban así, ni los franceses en gran parte de sus territorios. ¿Que fue insuficiente? Pues seguramente. Que fue fallido, sobre todo fallido, ¿no? Porque a mí me parece que si hubieran sido inteligentes, suficientemente inteligentes, el Sáhara podría haberse convertido en una especie de emirato árabe, tal como existe en otras partes del Golfo, muy próspero, porque el Sáhara tiene muchísimos recursos. Y que ellos optaron por una opción que la historia ha demostrado ser fallida, y se jugaron su destino. De tal forma que ha llegado un punto a lo largo de la historia, en los tiempos actuales, que el devenir de este pueblo es prácticamente insignificante. A nadie le importa el devenir o el futuro de la población saharaui que todavía queda, y además sacrificaron su territorio y el futuro de lo que era su país frente a una potencia que entonces se le veía muy anexionista, porque Marruecos desde el primer momento siempre manifestó su intención de ocupar este territorio, nunca lo ocultó, nunca desde el 56, y lo sensato, lo razonable es, y más con una potencia que era más poderosa en aquel momento, con muchas limitaciones, y que además había manifestado su deseo en Naciones Unidas de proceder a la descolonización y de proteger el proceso de descolonización. De hecho, el secretario general Kurt Waldheim, cuando España se va, recrimina a España que no le deje unos cuantos batallones para poder descolonizar el territorio de acuerdo con la doctrina de Naciones Unidas. ¿Sí? Creo que se perdió una oportunidad histórica. Y la población saharaui, cada vez más menguante y con cada vez menos pesos en los destinos de su país, porque el Sáhara de hoy en día no es el Sáhara de la época española, está colonizada por otro tipo de poblaciones que ya llevan 2 generaciones y que será muy difícil que desaparezca. La población apostó
sobre todo sus líderes, por una opción fallida. Y a mí me parece eso es un gran drama histórico para ellos, con independencia de que se podían haber hecho muchas cosas mejor. También hay que recordar la España como era la España de aquella época, pero sobre todo con la sensación de que se le pudo dar y que España estuvo en condiciones de darle un futuro, digamos, próspero a un territorio enorme. Pensemos que el Sáhara Occidental son 250.000 kilómetros cuadrados, la mitad de la península ibérica, y que algunos de sus dirigentes, en mi opinión, dilapidaron. Que bueno, que me parece que las disertaciones hablan por sí mismas, las preguntas han sido muy ricas, y nada, cerramos el panel con un aplauso para los dos disertantes.